Vamos a tratar Mateo 24. Mateo 24, que es el capítulo por excelencia, el sermón de Jesús sobre los últimos tiempos. Y arranco yo, pero luego continúa el pastor David, luego le sigue el pastor Joel y cierra esta parte el pastor Rodolfo. Y luego pasamos directamente al panel donde vamos a tener una serie de preguntas bastante complejas y difíciles que muchos de ustedes nos hicieron llegar después de la última conferencia en octubre del año pasado. ¿Cuántos están contentos que el Señor nos convoca de vuelta aquí en este lugar? Amén. Así que quiero ir directo al tema que nos toca, a la palabra. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque tu palabra es única, es perfecta, Señor. Y pedimos que acalles toda voz humana y que el denuedo del Espíritu Santo se manifieste a través de tu palabra, que no necesita otra cosa más que presentarse a sí misma, Señor, como tal. Padre, bendecimos a todos los que han venido aquí con hambre y sed de justicia, porque será saciado en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien. Como les dije, esto es una mirada atenta a Mateo 24, que si logramos entender, vamos a realmente vivir una vida de victoria para estos tiempos que se vienen, porque Mateo 24 en realidad es un capítulo que se ubica hacia el final del ministerio público de Jesús, es más, hacia el final de la vida de Jesús aquí en la tierra, de esa primera venida del Señor, porque ¿cuántos saben que vuelve y vuelve pronto? Y Mateo 24 ocurre para que se ubiquen en los tiempos aproximadamente una semana antes de que Jesús fuera voluntariamente a la cruz. Una semana antes, y los discípulos le hicieron a Jesús tres preguntas claves. Tres preguntas claves. Está en Mateo 24:3. Los discípulos se acercaron y le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Y esta pregunta de los discípulos desató el sermón más largo de Jesús después del Sermón del Monte. Y es el sermón más largo de Cristo en relación a los últimos tiempos. Y la respuesta que da Jesús abarca no solo Mateo 24, sino también una parte de Mateo 25. Y para eso estamos nosotros cuatro hoy aquí, para servirles, para exponerles lo que Jesús respondió en este capítulo esencial para nuestra comprensión de las cosas que se vienen. Ahora, ¿qué hace Jesús? Jesús arranca comparando las señales del fin que se vienen y que se vienen dando, lo compara con las contracciones que experimenta una mujer embarazada. ¿Cuántas mujeres aquí ya dieron a luz? A ver, ¿dónde están las mamás? Cuando yo digo la palabra contracción, ustedes entienden mucho mejor de lo que yo puedo entender como hombre, porque ustedes lo han sufrido en carne propia. Y Jesús utiliza este ejemplo para describir cómo serán esas señales. Y es una mujer embarazada que entra ya en un proceso de parto con contracciones, pero con el correr del tiempo, la intensidad y la frecuencia de esos dolores se incrementa. Las contracciones van en aumento y también se acorta el tiempo entre una contracción y otra. Quiero que vean cómo se van acortando los tiempos entre los eventos proféticos, señal clara de que Jesús viene pronto. Y esto todo ocurre después de un nacimiento que va a ser ese nuevo tiempo, esa nueva tierra, ese cielo nuevo que tanto anhelamos. Entonces, sabemos que el mundo aumenta en maldad, pero también aumenta en dolor. Y son contracciones fuertes. Jesús habla de guerras, rumores de guerras, que se levanta nación contra nación, reino contra reino, habla de pestes, habla de hambres, terremotos. Un menú enorme nos da Jesús de las señales antes del fin. Y en el versículo 8 Jesús dice claramente: todo esto será, digan conmigo, principio. Es el principio de dolores. Ahora, si se fijan en el inicio de la respuesta que da Jesús, Él sigue un orden muy específico, porque arranca con una advertencia, luego continúa con una explicación como buen maestro que es Jesús, y cierra como cierra siempre Jesús, con una palabra de esperanza.
Nunca tenemos que perder de vista que las promesas de Dios son las que se van a cumplir, aunque aumente la maldad, aunque el príncipe de este mundo acreciente la presencia, aunque haya estratagema del infierno, la victoria ya está ganada y fue consumada hace 2000 años en la cruz del Calvario, y tiene que cumplirse todo bajo el soberano plan de Dios. Amén. Pero ¿cuál es la advertencia que nos da Jesús? En el versículo 4 dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús, lo primero que le dice Jesús en el versículo 4, dice lo siguiente: mirad que nadie os engañe. Si podemos proyectar, mirad que nadie os engañe. Y el versículo 5 en adelante dice lo siguiente: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ojo con esto. No es que van a tratar de engañar a la gente. Dice tajantemente la palabra: a muchos engañarán. Esto es una aseveración, va a ocurrir. Y es una advertencia para vos y para mí hoy, en esta noche, para que no nos engañe. Dice la palabra que el espíritu del anticristo engañará aún a los escogidos, si puede. Pero hoy le damos corte al orgullo satánico, y a ninguno de nosotros nos va a terminar engañando en el nombre de Jesús, porque permanecemos bajo la cobertura de lo único que nos libra del engaño, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario. Es muy importante que entendamos, esto es necesario. Tiene que pasar todo esto. Aún no es el fin, dice, porque se levantará nación contra nación, etc. Todo esto es una advertencia. Pero antes de que ocurra, Mateo 24, 9 en adelante, sabemos por profecía bíblica que tiene que ocurrir un evento clave, uno. Y ese sí es el evento que va a desatar lo que conocemos como el inicio de los últimos 7 años de la tierra, tal cual lo conocemos en su versión actual. ¿Sí? Y es el momento cuando el anticristo, que está pronto a ser una figura pública, falta muy poco para eso, el anticristo logrará que se firme un pacto de falsa paz y de falsa seguridad entre Israel y el mundo árabe. Dos mundos totalmente enemistados, hoy en guerra, una guerra terrorífica que está ocurriendo en la franja de Gaza, pero el anticristo va a surgir y va a haber un acuerdo de falsa paz entre estos dos bandos que le va a permitir a Israel cumplir un sueño que lo tiene soñado hace siglos y siglos, que es la construcción de su añorado templo. Y eso va a venir como resultado de un pacto satánico. Ese pacto es satánico. Y esto, si nos vamos a la palabra, ya lo adelantaba el profeta Daniel, el profeta Isaías y el profeta Ezequiel. Los tres hablan de este pacto falso. Y en honor al tiempo les voy a mostrar solamente la versión de Isaías. Vayan conmigo a Isaías capítulo 28, versículos 14 y 15. Dice lo siguiente: por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo. Si podemos ir pasando los slides. Dice que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén. Oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, atiendan lo que dice: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto, atiendan esto, hemos puesto nuestro refugio ¿en qué? ¿Qué dice ahí? En la mentira. Ahí está el refugio del mundo, ahí está el refugio de aquellos que ignoran el plan y la palabra de Dios. Y en la falsedad nos esconderemos. Versículo 18, miren lo que dice: y será anulado vuestro pacto con la muerte. Ese pacto que se viene entre el mundo árabe e Israel, gerenciado por el anticristo, es un pacto de muerte. Y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. El único pacto firme que existe es el pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac, Jacob y todos los hijos de Dios. Es un pacto sempiterno, y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él llamó al pueblo de Israel a la salvación, y el pueblo de Israel será salvo para la gloria de Dios, porque nosotros vamos a predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, y vamos a tener una última gran cosecha antes de la venida del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Hay una realidad muy triste en el mundo hoy. Gente engañada.
Dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales, prodigios. Yo les quiero animar, y una advertencia personal mía en esta noche: no persigan las señales, persíganle a Cristo. No persigan las manifestaciones, persíganle al Señor de los cielos. Persigan ese pan de vida. Mucha gente va a la iglesia porque quiere experimentar algo. Experimente la verdad que es en Cristo y la persona de Jesucristo, y todo el resto os será añadido para la gloria de Dios. De tal manera que engañarán, dice, si fuera posible, a uno de los escogidos. Y esto se une a lo que dice Jesús en el versículo 11 y 12. A mí me toca compartir con usted hasta el 15. Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Y atiende lo que dice después: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay muchas personas que han venido a la iglesia, que han entregado su corazón a Jesús, pero como tenían un concepto errado de quién es Cristo, de quién es el Padre, de cómo funciona la palabra, cuáles son los planes soberanos de Dios, al ver la maldad del mundo, no pueden creer que haya un Dios que permita semejante maldad. Entonces su amor se enfría. Quiero que sepan que todo lo que está escrito es parte de un plan soberano de Dios. Y cuando la palabra de Dios dice que aumenta la maldad, es porque tiene que aumentar esa maldad, porque Dios en su soberanía ya tiene todo señalizado para que vuelva Jesús y se cumpla todos los sellos, se cumpla todas las trompetas suenen, y también las copas de la ira de Dios, para que vuelva no solo el Hijo, también volverá el Padre. ¿Cuántos saben que hay una segunda venida del Padre también? Gloria a Dios. Entonces, para que queden claros, nosotros como hijos de Dios, hay una importancia que vos y yo prediquemos un evangelio pero completo, que le preparemos primeramente a la iglesia, pero también a la gente que se acerca a la iglesia, de que tenemos un futuro pero resguardado en Cristo, escondidos en Cristo, bendecidos, claro que sí, pero van a venir tiempos de tribulación, van a venir temporadas de angustia. Y si yo me dedico solamente a hablarle a la gente que Dios prospera o que Dios bendice, y emito un evangelio más Disney que realidad, entonces realmente estoy desperdiciando una oportunidad de oro que Dios me da de prepararle a la gente para las temporadas flacas que se vienen. Porque se vienen esos tiempos muy difíciles, no solo para el mundo, también para la iglesia. Y hoy puede ser que el Paraguay no padezca persecución, pero con mi esposa hemos vivido y hemos visitado lugares en donde ya hoy se persigue a mansalva a la iglesia. En Nigeria, en toda la zona del norte donde nosotros vivimos, está prohibido enunciar el nombre de Jesús. Te cuesta el precio de la vida. Escuchamos el testimonio de un pastor de Teherán, la capital de Irán, que se compró un colectivo y él da culto en su colectivo, y tienen un santo y seña con la gente que le para de una manera para que le suba, y al subirse él comienza a predicar el evangelio, y lo hace sin Biblia en mano. Tiene que memorizar la palabra, porque si alguien pilla que está predicando el evangelio de Cristo, es hombre muerto. Hay persecución ya hoy, y vos y yo tenemos la libertad hoy de predicar a Cristo y a este resucitado. Qué bendición y qué privilegio que tenemos de poder predicar ese evangelio que prepara al pueblo de Dios para lo que se viene. Entonces, una cosa es decirle a la gente: no te preocupes, todo te irá bien, no vas a sufrir más nunca, se viene lo mejor de lo mejor. El plan de Dios es que aquí en la tierra ya vivas en plenitud absoluta. No, todo eso se viene en el cielo. Hoy puedo tener los códigos del reino en mi corazón, yo puedo vivir plenitud de paz hoy aquí, pero nada va a ser comparable a cuando se consuma todo en el cielo. Y ellos, cuando vean estas personas engañadas, ese principio de dolores, los incrementos de dolores de parto, el crecimiento de la maldad por todos lados, se van a frustrar. Se van a frustrar con Dios, le van a empezar a culpar a Dios y se va a enfriar su amor. Y dice la palabra lastimosamente que muchos apostatarán de la fe. Solo un hijo de Dios puede apostatar de la fe. Un mundano no puede apostatar de la fe porque no puede renunciar a una fe que no conoce.
Los que apostatan de la fe son hijos de Dios. Entonces, ¿por qué dice la palabra que tenemos que bendecir mayormente a los de la familia de la fe? Porque yo tengo que ser el guardador de mi hermano. Yo tengo que levantarle al que está caído, darle ánimo al que tiene desesperanza. Ser un instrumento en la mano de Dios, no para juzgar y darle martillo al hermano, sino para levantar en su espíritu y decir: yo estoy contigo, voy a orar contigo, voy a darte mi amor. Yo no soy tu juez, yo soy tu hermano. Porque si por una cuestión como el COVID, ya vimos cuánta gente se alejó de la iglesia, por una cuestión como el COVID, imagínense lo que se viene más tarde: persecución, muerte, dice Pablo, hambre, desnudez, peligro, espada. Pablo ya lo vivió todo hace 2000 años y nosotros también vamos a ver momentos difíciles aquí en adelante. Pero cuando mi cimiento, mi fe está sobre la arena, voy a caer. Pero si está sobre la roca de los siglos, que es Cristo Jesús, no va a tener victoria el diablo jamás, jamás. Dice el versículo 10, muchos tropezarán entonces. Esa palabra tropezar viene del griego scandalizo, y de ahí viene la palabra escándalo. Esa palabra tropezar significa caer en una trampa. ¿Cuántos saben que el diablo tiende trampas por todos lados? Su misión es matar, hurtar y destruir. Caer bajo un engaño que te desestabiliza por completo. Entonces nuestra clave, ¿cuál es? Está en el versículo 13, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Dice: más el que persevere, ¿hasta cuándo? Mirar al que está al lado y decirle: persevera conmigo, hasta el fin, hasta el fin. Este será salvo. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hoy tomar un compromiso. Yo le llamo un compromiso profético, porque estamos viviendo en tiempos proféticos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 14: será predicado este evangelio del reino, no mi evangelio, no el evangelio que me quieren vender los que no quieren predicar la cruda verdad de la palabra, porque la palabra es miel. Cuando come Juan el librito, a sus labios fue miel, pero cuando llegó a su estómago dice que era amargo. La palabra es dulce, pero también es amarga. A veces dura la palabra predicada, pero eso necesitamos completa la palabra. Y ese es el evangelio del reino que tiene que ser predicado en todo el mundo, para testimonio a las naciones, para testimonio de tu familia, para testimonio de tu ciudad, para testimonio de tu lugar de trabajo. Y entonces vendrá, ¿qué cosa? El fin. ¿Cuántos quieren que venga el fin? Hay que desear que venga el fin. Pero que nos encuentre el Señor trabajando, discipulando, predicando. Pero cuidado con lo que predicamos. Claro que el Señor prospera, claro que el Señor bendice, claro que el Señor levanta, claro que el Señor restaura, claro que el Señor provee para nuestras necesidades como buen Padre que es. Por supuesto que es bíblico, pero no podemos predicar eso como si fuera el todo del evangelio. No podemos hacer eso. Porque si no, estamos predicándole a la gente que hay que seguirle a Dios por lo que nos da, no por quién es. Y yo permanezco en Cristo, no por las dádivas, sino porque conocí íntimamente a mi Señor y Salvador. Y esas temporadas de sequía, de angustia, de faltas, de injusticias, esa multitud de gente que creyó una verdad absoluta, va a encontrar reposo en medio de la tormenta. La palabra no sugiere que por ahí vamos a estar en sombra de valle de muerte. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Cuando el mundo entero parece desmoronarse, y esto se viene, el mundo se va a amoronar, la maldad va a crecer, el engaño va a permear por todos lados, los estratagemas del diablo van a ir creciendo. Pero nosotros, los que estamos escondidos en Cristo para la gloria de Dios, no vamos a ser engañados y vamos a tener reposo y paz en medio de la tribulación. Reposo y paz y plenitud en medio de toda la tormenta que se viene. Entonces cierro con esto. Nuestra obligación es predicarle a la gente a un Cristo correcto. Y quiero ser claro: Jesús vino por primera vez a la tierra, padeció como hombre, vivió como hombre, sufrió como hombre y murió perfecto, sin pecado, dice la palabra, sin pecado.
Dice la palabra que Él se fue como cordero a la cruz. Pero quiero decirles una cosa: Él vino como el cordero, pero vuelve como león. Dice en Apocalipsis: el león de la tribu de Judá, el primero y el último, el alfa y la omega. Él tiene una voz como estruendo de muchas aguas. Él tiene los pies de bronce bruñido. Él tiene ojos como llama de fuego. Yo no sé cuál es el tamaño del Jesús que te han predicado, pero el mío es el Jesús que ha de venir. Un Jesús que hoy ya está en toda su gloria, porque hace 2000 años Él consumió todo y consumó todo para la gloria de Dios. Y Dios le puso y le dijo: espera que yo ponga por estrado tus pies a todos tus enemigos. Y nosotros vamos a venir marchando, la milicia celestial, vamos a venir cabalgando juntamente con el fiel y verdadero, y veremos la victoria final para la gloria de Dios. Aleluya. Pero para eso tenemos que estar listos, preparados para enfrentar el día malo, preparados para las temporadas de tinieblas. Imagínense si toda la fe de la pastora estaba depositada en su marido falleció, está en la presencia del Señor, pero ella sigue acá predicando y trabajando para la gloria de Dios, porque su fe nunca estuvo en un hombre, estuvo en el Hijo del Hombre, en Cristo, en Cristo. Y de eso tenemos que agarrarnos una y mil veces, de la roca de los siglos. Él es nuestra única seguridad y nuestra única certeza. No confío en mis propias fuerzas, no obro de acuerdo a mi propia prudencia, ni de acuerdo a mi propia sabiduría. Tampoco peleo con escarbadientes, peleo con la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén?